Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus Más TV, Más Color. Hoy es jueves 4 de noviembre y estamos puntualitos junto a ustedes. Esperamos realmente que hayan disfrutado de este feriado último, que nos deja 2 días laborales para ir a un nuevo descanso, que quizás sea el último en un muy buen tiempo. La política siempre nos mantiene en zozobra en nuestro país y la amenaza de paro sigue sobre nuestras cabezas. La buena noticia, en cambio, no deja de ser que más de 2.300.000 personas se desplazaron en este feriado. El sector turístico está de plácemes y nos alegra mucho. Pero bien, nada nos trae más rápido a la realidad que la proforma presupuestaria para el 2020. Y para empezar, las vicisitudes que la misma pasará para su aprobación en la Asamblea Nacional, nos acompaña hoy con este tema el economista Larry Yumibanda Montiel. En nuestro segmento editorialista, el doctor Carlos Estarellas ha titulado su tema Un día para Ecuador. Y el anuncio del presidente Guillermo Lasso, realizado en la Cumbre Mundial del Cambio Climático en Glasgow, sobre el aumento de la reserva marítima en Galápagos, ha sido bien recibida en Ecuador y el resto del mundo. Sus ventajas las estaremos conociendo con el doctor Milton Castillo Maldonado. Y vamos pues con lo anunciado. El presupuesto del 2019, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea, tuvo hartas críticas, a las cuales Lasso respondió que este no contemplaba su propuesta ni su plan económico, que aquello estaría incluido en la propuesta del 2020. Abuelo de pájaro, ¿cuál es la evaluación que de la misma hace el economista Larry Yumibanda? Él es presidente del directorio y fundador del Círculo de Economía de Guayaquil, parlamentario andino en el 2017, concejal municipal 2007 al 2009, docente universitario, presidente del directorio del Colegio de Economistas del Guayas. Está planteada la pregunta y, por supuesto, una bienvenida para usted. Encantada de tenerle con nosotros, economista. Buenos días, Yolanda. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de OnePlus. Bueno, de manera rápida, vemos que esta proforma presupuestaria tiene un incremento con respecto a la proforma presupuestaria del 2021, 2020 y 2019. Ha habido una evolución, por ejemplo, de lo que es el gasto público. Ha habido una evolución del gasto público importante, en donde se puede decir que, de alguna otra forma, el gobierno orienta más su esfuerzo a consolidar un gasto permanente a que un gasto de inversión. ¿Eso qué significa? Que va a haber menos obras públicas para el año 2022 con respecto al año 2021. Y, obviamente, el gobierno va a apuntar a que el aumento de la recaudación tributaria, en donde se lo fija en el presupuesto, radique específicamente en la reactivación de la economía que ha venido de un proceso de vacunación y que en términos generales, eso yo creo que es el esfuerzo que aspira el gobierno de Guillermo Lasso de cara al año 2022. Ok, buenísimo, la verdad, el resumen que nos ha hecho, general. Cuando usted habla de que hay una evolución y por un lado nos habla del gasto público, usted se refiere a inversión en obra pública, pero ¿se refleja en el presupuesto una reducción del gasto burocrático público? A ver, el aumento del gasto público se debe a dos factores fundamentales. Al gasto en personal, que aumenta más o menos en unos 400 millones de dólares, más o menos, de acuerdo a la proforma 2021 versus la proforma 2022. Y también en lo que corresponde a las transferencias que el gobierno tiene que entregar a la seguridad, en este caso social, que más o menos hay un incremento de aproximadamente 700 millones de dólares. Entonces, en esos dos rubros, fundamentalmente se ve el aumento general del gasto público, pero obviamente para de alguna otra forma hacer una especie de disminución del déficit fiscal, los recortes que se dan para que esto se vea en una disminución del déficit fiscal, se da específicamente en el plan anual de inversiones, en donde hay una reducción drástica de aproximadamente el 40%
y eso se va a traducir en menos obras y servicios para la población. Esto podría significar dentro de lo que es el ofrecimiento del Ejecutivo, así como su ideología, digamos, que si bien hay menos inversión en gasto público, pero sí, en cambio, está viendo las posibilidades para que venga inversión extranjera y de alguna manera suplir lo uno con lo otro. Esperemos que venga la inversión extranjera directa. El gobierno ha hecho algunas maniobras. Primero ha emitido un decreto eléctrico para un poco abrir el campo de las inversiones en ese sector. Luego ha planteado el proyecto de ley de desarrollo económico, en donde ya se plantea algunas reformas en lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos para eliminar el concepto de que la inversión extranjera venga solamente en los campos marginales, que corresponde solamente al 1% de la producción total que hace, por ejemplo, Petroecuador. Se elimina eso, se da campo abierto para que venga mayor inversión extranjera directa en ese sector. Entonces, esos son los dos mayores esfuerzos que el gobierno hace para que fluya de mejor manera. Pero ahora habrá que ver si eso se concreta en la práctica, porque este tipo de mecanismo, por lo general, dura entre 2 a 3 años, pero va a estar, por ejemplo, bajo la venia, si queremos llamarlo de alguna manera, de lo que suceda en la Asamblea Nacional con respecto a la reforma que se dé en la ley de hidrocarburos para aumentar la producción petrolera que ofreció el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Exactamente. Yendo al tema de un tuit suyo, que usted habla que según la proforma presupuestaria, en cuanto a ingresos y gastos permanentes, se presenta un déficit de 740 millones de dólares, lo que estaría en contra de lo que dispone la Constitución. ¿Cómo es esto? Sí, efectivamente, los gastos permanentes superan a los ingresos permanentes, o sea, sueldos y salarios, compra de bienes y servicios públicos, superan, por ejemplo, a los ingresos tributarios. Entonces, ahí habría una contradicción con lo que dice la Constitución, en el artículo 286, donde los gastos permanentes tienen que ser financiados con los ingresos permanentes. Pero el presidente Guillermo Lasso se adelantó lanzando un decreto 170 hace algunos meses atrás, en donde establece la excepcionalidad de que las proformas presupuestarias 2021, 2022 y 2023 no se va a respetar esa regla fiscal, y a partir del año de la proforma presupuestaria 2024 volvería a toda la normalidad por el asunto, en este caso, de la pandemia. Por eso que mi pregunta en el tweet es que si efectivamente el año 2022 es un año atípico para que este decreto realmente se lo llegue a poner en la práctica, porque lo que va a hacer es que se rompa esta cuestión y todo el mundo comience a generar más gastos, más subsidios, pero sin tener las fuentes de financiamiento, que en este caso son los ingresos tributarios. Efectivamente, la proforma prevé un déficit, sin embargo, de 3.783 millones con relación al presupuesto del 2021. ¿Cómo subsanar este hueco? Bueno, está planteada la deuda. En sí, en general, ese déficit fiscal que más o menos está en el orden de 3.700 millones de dólares, más lo que hay que pagar de amortización de la deuda, el gobierno va a necesitar una fuente de financiamiento de aproximadamente 9.500 millones de dólares. Entonces se mantiene la misma tendencia con respecto a proformas presupuestarias anteriores. En lo personal, no creo que se vea realmente el cambio que efectivamente el gobierno ofreció al momento de indicar que en la proforma presupuestaria 2022 iba a estar su cambio de visión. Lo único que nosotros vemos es que hay mayor gasto corriente, pero lo que más nos preocupa es que el gasto de inversión, y eso está también en el plan anual de inversiones, hay una reducción de aproximadamente, como se lo indiqué, del 40%. Sí. Y ahí es donde realmente existe la preocupación, porque mayor impacto tiene hacer obra pública que, por ejemplo, aumentar los gastos en lo que es sueldos y salarios del sector público, que eso se ve reflejado en la proforma presupuestaria de 2022. Entonces, menos obras públicas, menos espíritu de contagiar al sector privado a que invierta, y a su vez esto va a encadenar, y eso se ve reflejado en las cifras
que proyecta el mismo gobierno con respecto al crecimiento económico del 2021, que ya poco a poco se va desacelerando. Inicialmente la meta de crecimiento era del 3%, va a estar en el 2.8% y a lo mejor termina el cierre de año 2021 en el 2.5%. Y lo más preocupante es que con los técnicos del Fondo Monetario Internacional se reunieron y está en el documento en donde en todo el periodo del gobierno de Guillermo Lasso, las tasas de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto, o sea, de la actividad económica, lo que producimos todos los ecuatorianos, van a estar en el orden del 2.8%. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Guillermo Lasso será un gobierno de transición en donde, si bien es cierto, va a mejorar los índices de crecimiento del gobierno anterior de Lenín Moreno, pero no va a superar los periodos de crecimiento económico del periodo 2000 hasta el 2015. Esa es la realidad para que la gente más o menos comprenda de que va a haber un verdadero cambio, pero no bajo lo esperado que se ofreció en campaña, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además, como todos vemos, o sea, y conocemos de siempre, una cosa es con guitarra, otra con violín, ¿no? O sea, una cosa es estar ahí sentado y ver la realidad de los temas, pero esto de alguna manera nos obliga a seguir dependiendo de los créditos multilaterales para, como usted dice, en este que usted llamaría un gobierno de transición, ir aguantando hasta, no sé, que se dé el milagro, que en algún momento la inversión directa internacional, por ejemplo, sea espectacular, no sé, que abramos de alguna manera y nos podamos convertir en algún jaguar de Latinoamérica. Eso va a depender muchísimo de múltiples factores. Por ejemplo, vemos un debilitamiento de la clase media y las inversiones extranjeras directas por lo general se fortalecen con el consumo de la clase media. Entonces, si el gobierno apunta a los sectores estratégicos, va a tener que esperar las reformas que se den en el proyecto de ley de desarrollo económico. Entonces, si la Asamblea le aprueba a que pueda intervenir en el sector petrolero sin restricción, puede ser que tenga un flujo importante y vayan muchos interesados, así como, por ejemplo, se desarrolla en el tema de la minería. Pero si eso no pasa, lastimosamente, las proyecciones de incrementar la producción petrolera van a estar sumamente limitadas a lo que pueda maniobrar con las inversiones propias que haga Petroecuador. ¿Cómo considera usted el precio promedio al que se llegó por el barril del petróleo en 59.20 centavos? Yo creo que es un valor muy conservador, muy conservador. Yo creo que los excedentes que se puedan generar van a servir un poco para pagar atrasos, eso está en el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, pero lo que sí y veo con mucha preocupación es que también esos excedentes petroleros que se lleguen a dar, lastimosamente van a estar guardados en el Fondo de Estabilización Petrolera, que fue lo que se debatió hace muchos meses atrás, cuando se plantearon las reformas a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Entonces el gobierno no va a depender mucho de esos recursos, sino para las dos cosas que le mencioné, para pagar atrasos, que ha reducido aproximadamente 800 millones de una deuda que tenía de aproximadamente 1.800 millones, todavía le queda por pagar 1.000 millones, y la diferencia creo que va a ir al Fondo de Estabilización Petrolera para que cuando la economía entre otra vez en una caída tan fuerte como tuvimos el año pasado, pueda tener los recursos para poder frentear esta situación. Ok, sectores muy sensibles como el de la salud, educación, seguridad, ¿cómo se mantienen los rubros en esas áreas? El gobierno ha generado un documento en donde, a mi juicio, está cumpliendo con lo que es el principio constitucional de incrementar medio punto porcentual para las áreas de educación y salud. Yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. Lo que sí hay que verlo ya en la práctica, ¿no? Porque de alguna otra forma, lo que me sorprende en la reforma presupuestaria es que el tema de las recaudaciones de impuestos va a tener un impacto del gobierno porque se va a cumplir las reformas a la ley de régimen tributario interno, en donde ya no va a contar con los recursos que, por ejemplo, le transferían los municipios y las prefecturas al gobierno central. Y eso se ve reflejado en la reforma presupuestaria. Casi 400, 500 millones de dólares el gobierno no va a tener, por ejemplo, de IVA. Y eso a la larga va a generar un impacto y que de alguna u otra forma
se va a ver reflejado también en lo que es la presentación del déficit. Por eso que el gobierno va a tener que buscar estrategias, ojalá que esto lo haga por el bien del país, de controlar la evasión fiscal y también el tema de la elusión fiscal, para de alguna u otra forma compensar esa disminución de 400 o 500 millones de dólares que el gobierno no va a tener, porque esos recursos de IVA se quedan en los municipios y se quedan en las prefecturas, habiendo un impacto muy fuerte en la recaudación. Pero de todas maneras, ese es un compromiso y obligación, digamos, legal, de devolver a los municipios. Lo que se está haciendo, digo yo, no sé, por favor, acláreme, es evitar que vaya a la cuenta única para luego atrasarse en devolverle a los propios hogares. Aquí, cierto es, hay una rebaja de ingresos a la cuenta única de 400 millones, pero bueno, en definitiva es algo que tenía que regresar de todas maneras a los municipios. Claro, efectivamente, pero el gobierno podía jugar con los tiempos. Entonces, normalmente el primer semestre se necesitaba esa recaudación tributaria y obviamente los procesos de evolución podían entrar a partir del segundo semestre. Pero ya automáticamente viene el impacto y a partir ya de enero se retiene para bien de los municipios también, ¿no? Para bien de los municipios, ahora vaya obra pública y servicios. Para bien de los municipios también para bien de las facturas, ¿no? Pero hay un impacto para el gobierno nacional. Economista, ¿verdad? Todo el mundo quiere todo para su sector. Y un recorte es considerado como una agresión personal prácticamente, ¿no? O sea, me odia, por eso me recortan los recursos para mi sector. ¿Cómo explicar a la gente, cómo explicar algo tan técnico y complicado como un presupuesto general del Estado? ¿Cómo explicar a la gente y por qué se manejan los diferentes rubros? ¿Cómo poder llegar a una transparencia en este sentido? Y que la gente pueda entender el tema. Por ejemplo, el subsidio al gas. El subsidio al gas es un tema que tiene al país de cabeza, ¿no? ¿Cuánto influye, por ejemplo, esto en el presupuesto? ¿Cuánto se va en este rubro, del cual se benefician, y lo sabemos, quienes menos necesitan del subsidio, y también se benefician los contrabandistas? No sé si me hago entender, pero creo que a la población este tema tan técnico hay que hacer entender y contar también con sus observaciones, o sea, socializar el tema de tal forma que podamos comprender por qué en el tiempo, en determinado momento, hay que bajar aquí para poner allá y hacer este juego que usted dice con el tiempo también, ¿no? A ver, el tema de los subsidios de los combustibles para el gobierno le va a representar más o menos unos 900 millones de dólares aproximadamente. Es un subsidio totalmente manejable. Eso incluye también el gas, que con el tema del precio del petróleo, más o menos está en unos 500, 600 millones. La diferencia es los subsidios al diésel, los subsidios a la Ecopaís, los subsidios a la Extra. Cada vez menor, con la última acción que hizo el gobierno de establecer primero una subida del precio del diésel en 21 centavos y una subida de 5 centavos de la Extra y el Eco, y establecimiento un congelamiento. Ahí va a destinar más o menos 900 millones para seguir subsidiando las gasolinas y para seguir subsidiando el gas. Entonces, a mi juicio, yo creo que el tema del gas, la única manera de poder salir de ese subsidio es que realmente el gobierno intente y pueda continuar con el cambio de la matriz energética. Entonces, que apunte a una optimización del funcionamiento de las hidroeléctricas que le permita, de alguna otra forma, bajar el costo en la energía eléctrica para que la población pueda migrar de las cocinas de gas a las cocinas eléctricas. Pero vemos que en el proyecto de ley de desarrollo económico se sigue insistiendo en aumentar, en este caso el IVA, a las cocinas de inducción y a los complementos que son las ollas, en donde también se los va a incorporar a que paguen IVA. Entonces, no se entiende muy bien la política en materia energética, en donde más bien debería haber incentivos tributarios para poder migrar hacia una energía limpia, que es la tendencia global y que inclusive fue debatido en varios foros a nivel internacional, ¿no? Ahora viene la parte más alhaja, como decimos aquí en la Sierra, ¿no? Que es todo el paso del presupuesto por la Asamblea Nacional. Entonces, comenzando con que hay cuestionamientos en términos generales, no de la propia proforma, porque esa va a terminar en la Comisión de lo Económico, pero sí en general que los temas económicos deben todos terminar ahí, etcétera. Pero, ¿cuáles son usted cuáles ve
a priori, después de las observaciones que se hizo a la reforma presupuestaria del 2021, ¿cuáles ve usted que pueden ser los mayores escollos en la Asamblea para la aprobación de este presupuesto? Bueno, ha superado algunas cuestiones con respecto a la reforma de 2021. Por ejemplo, ya tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que son las cuestiones que era una crítica fuerte con respecto a la reforma presupuestaria de 2021. Ya inclusive lo explican en el documento que está alineado a los ejes estratégicos y los objetivos nacionales, por un lado. Habrá que ver, yo creo que es una reforma presupuestaria que es más de lo mismo, no se ve realmente un cambio fundamental. Hubiéramos aspirado que mínimo se mantengan lo que son los gastos corrientes con respecto al ejercicio ya económico de presupuesto codificado, ni siquiera topar la reforma presupuestaria de 2021, sino del ejercicio económico del 2021, el ejercicio fiscal, el presupuesto codificado del 31 de agosto. Y hay incrementos en gastos corrientes. ¿Eso qué significa? Que el gobierno va a seguir gastando de alguna otra forma, en gastos que a la larga, lo que no va a generar es un impacto real en la economía. Y vemos con preocupación que el gasto de inversión va a seguir reduciéndose, la obra pública se va a reducir. Entonces, eso es prácticamente lo que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y más aún cuando tiene que cumplir otros compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que es el planteamiento de una nueva metodología para lo que es el asunto de lo que las tasas de aportación de los trabajadores a la seguridad social y los años de jubilación, que es una reforma que el gobierno se comprometió y que tiene que efectuar a lo largo de los próximos meses. Y habrá que ver el tema de la reforma laboral, en donde también el gobierno se comprometió a establecer mayor flexibilidad, ya que el mercado, según el gobierno, es muy rígido, ¿no? El escenario no es fácil. Gracias por traernos con tanta objetividad su criterio y darnos luces también al respecto del tema. Ha sido un gusto, como siempre, economista, tenerla con nosotros. Gracias, muy buenos días y un excelente abrazo para toda la gente que nos ve, ¿no?